She has preached about God's kingdom. La otra vez hablé sobre el pan de cada día. Yeah, she has also talked about God's daily bread. Pero ahora, este es parte del Padre Nuestro, es una parte que nos toca a nosotros. This is part of Dear Father, which is Es it's interactivo. from us. Sí, es nuestra responsabilidad. It's our responsibility. It's Es- part of our responsibilities. Yes. Es interactivo. It's Las demás interactive. partes del Padre Nuestro, si usted ha notado y va detalladamente, se le da la gloria a Dios, We give glory to God. se le pide que establezca su reino, su voluntad, We ask for His kingdom and glory. le pedimos comida, el pan de día, de cada día. We ask for our daily bread. Pero llegamos a una parte que es ahora nuestra responsabilidad. And we come to a part where it's Y our yo le voy a responsibility. pedir que todos que están a de pie, lo vamos a leer todos a la vez, ¿cómo es? No antífona porque es una hora. Ahora, We're going to read this Unísono. verse all together. Queda en Mateo 6:12 Matthew 6:12. y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. In the name of the Father, the Holy Spirit, we read. Y perdónanos nuestras, bueno, no los oigo. Y perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a leerlo otra vez que como que se quedaron ahí. Vamos a leer. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. And forgive us our debt as we forgive our debtors. Eso es en la versión inglés. Yes, King James Version. Muy bien. Y se lo leí en la Reina Valera 1960. Pueden tomarse asiento. Gracias, Padre, por tu palabra. Y tu palabra se haga rima en nosotros. Santo, gracias. En el 6:12 dice eso. Pero ¿por qué el Señor nos dice en el 6:12? And why does God say this in ¿Por this qué? verse? Porque nosotros somos sus Because- hijos. Because we are His children. Y Jesús quiso enseñarle a sus discípulos And the Lord wanted que nos told His presentamos disciples al Padre como hijos, that we should be represented to God as His children. somos coherederos del reino por medio de Jesús, We are His children by the ways of Jesus. y como coherederos, ministros del reino, hablamos, tenemos el vocabulario del reino, tenemos el vocabulario del Padre We y have, tenemos el amor del Padre para amar y perdonar. we have the knowledge and that as Jesus showed us that we should be like towards Him as if we are His children and that we have a kingdom to go to. Muy bien. Y entonces en la palabra dice, en el 14, el por qué. Le pedimos a Él que nos perdone a nosotros como nosotros perdonamos. ¿Pero por qué? We ask to forgive us As- as we forgive those that forgive. Bien. Cuando llegamos al Señor, el Dios Padre perdona todos nuestros pecados, ¿verdad que sí? Tú viniste con un bagaje de pecado, yo vine. Y el Señor We come to the Lord and He wants us to ask for forgiveness. And He does forgive us. con la sangre de Jesucristo limpió todos nuestros pecados y los echó en el fondo del mar. With Jesus Christ's blood, He washed away our sins and tore us down to the sea. Nosotros, como hijos de Dios, And hacemos como el Padre, perdonamos. ¿Verdad que sí? And as we, as sons of God, we have to forgive as He forgives us. ¿Por qué? Y lo dice en el verso 14. And it's on verse 14.
porque, como él aclara, porque a lo mejor así como que había un poquito de resistencia, To cover the resistance. Yeah. dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, For if we forgive men their trespasses, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial, si perdonamos. your heavenly Father will also forgive you. Mas si no, ¿qué pasa si no perdonamos? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Las ofensas, ahí dice las ofensas, pero al principio dijo deuda. Deuda en aquel tiempo y todavía en nuestro tiempo significan ofensas, pecados, malas acciones. Entonces, Death will also mean death, offenses. It's the same. las malas acciones que otros nos han hecho, ¿verdad? Yeah, the bad ways people had treated us, but we have to forgive them. Entonces, cuando alguien nos trata mal, hace una ofensa, When people treat us bad and makes offenses of us, nos agarramos en una deuda. we are tied or we are close to or tying ourselves to offenses. Está de nosotros It's for us librarnos de la deuda. to liberate our debt. ¿Cómo? Forgive. Por perdón, perdonar. Somos libres de una deuda que es espiritual, emocional, Gloria a Dios. hasta puede ser física. Gloria a Dios. We are free of these debts, spiritually and emotionally and physically. Te digo física porque una persona que no puede perdonar se enferma, se amarga. If a person that doesn't forgive, they will be sick. Se hace prisionero They're a prisoner of their de su of amargura. them. Yeah. Es una deuda que te hace prisionero de una amargura. It's a death makes a prisoner, Y te enferma. and you will get sick. Enferma tu mente, You'll be sick from your tienes mind, pensamientos malos, bad thinking, tu corazón your heart. se siente y deseas cosas malas sobre esa persona. Yeah, your heart will desire, want bad things for that person, and that makes your heart be bad, hardened to people that are doing something to you, and God doesn't want that. Y a la larga el cuerpo, el físico se deteriora. Physically, you're deteriorating yourself. Un ejemplo de eso tuve con mi hermano mayor. An example of that is happened to my oldest brother. No pudo perdonar a su papá, a mi papá, a nuestro padre, por el abandono. He couldn't, her brother couldn't forgive her father because his father abandoned him. Él murió joven, a los 55 años. He died very young, he was 55. No tuvo una vida feliz. He didn't have a nice life. Tenía muchos padecimientos. He had many sickness. You know. Su amargura lo llevó a la muerte, pues puede decir. Yeah, his anguishment took him to that situation, led him to that situation. No pudo perdonar a su papá, a nuestro padre, antes de morir. He couldn't forgive his father. Mi papá lo buscó, Her Le father pidió- looked for him le pidió perdón. and asked him for his forgiveness. Yo también le pedí perdón a él She also forgave her brother. por si le había hecho daño a mi If hermano. sometime she had made him bad, Pero él did me something bad dijo, to her. no puedo perdonarte. He didn't forgive. No puedo perdonar ni a mi papá.
He said he couldn't even forgive her dad. Sí, mi papá nos abandonó, sí, físicamente porque no fue maltratante. Her father abandoned them. Tuvo otra familia y se portó muy bien con la otra familia. He had another family, and he was nice, treated the other family Y él, better. y él no lo pudo soportar que él fuera buen padre con otro y con él no. So her brother, her sandwich was that her brother couldn't forgive her father because his father, because he was better to the other family. He wasn't good to her, to his family. Cuando tengas una deuda que alguien te haya hecho, libérate. When you have a debt with someone, Paga la deuda, perdona. yeah, pay your debt by forgiving that person. You have to forgive. Tienes que perdonar. You have to forgive. Todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos. Whatever you tie here, Todo lo que desates aquí también será desatado en los cielos. Desátalo. Desata a esa persona de la deuda, from the debt, and forgive. perdonando. Dios nos ha mandado a perdonar como hijos y coherederos del reino. ¿Podemos hacerlo? Yeah, God wants us to forgive. Y dice en Mateo 5, Matthew 5, 43, 43. que es más o menos dice la palabra, oíste que fue dicho, eso es Jesús hablando a los discípulos. Aleluya. Mateo 5, en English, please. Matthew 5:43. Dice, lo voy a ir diciendo en español. Oíste, Jesús hablando a sus discípulos y hablando a los que estaban alrededor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús nos dio un nuevo mandamiento. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Y el Señor dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. ¡Wow! Bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. But God says, But I say unto you, Lord your enemy, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for the maketh his sun to rise on the evil and on the good, and send rain on the just and on the unjust. ¿Qué quiere decir? Que somos hijos de Dios si perdonamos. Porque tenemos la característica de Dios. Y como Padre, Él nos da esa característica de amar, porque Él es amor, y perdonar. Because God had given us that characteristic of similar to Him, that we have to forgive. Por eso Él dice, para que seamos hijos de Dios. Because we are the children of God. Dice en el Salmo 139, para que oigamos como el pueblo Israel. Salmo 139, 21, 22. Como dijo el Señor, oíste que se decía que aborrecer. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? En el Salmo 21 decía David, no odio Jehová a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Do not I hate them, O Lord, that I hate thee. And am not I grieved with those that rise up against thee. I hate them with perfect hatred, and I count them mine enemies. Como decía la pastora en la clase de la mañana, gracias a Dios siempre el Señor me habla antes, que sí a los judíos por la ley se les enseñó, o sea, se les hablaba, porque Dios no enseñó eso. Dios enseñó a amar al prójimo, como así.
Pero para agradar a Dios decía, yo voy a odiar tus enemigos, los piso, los aborrezco. Ahora, God doesn't want us to hate anyone. no, God doesn't want to hate God anyone. wants us in pure love. No. Ahora esos enemigos los tomamos como espirituales. We have to take those enemies and see them spiritually. El padre de las mentiras, Satanás, el que vino a matar, hurtar y destruir, The father of hatred, that's Satan, wants us to destroy us. influye, induce en las vidas para hacer daño a otros. He's judged and like he comes in he wants us destroyed. He wants us to be destroyed and to destroy Los others. usa como instrumento de maldad. He uses as instruments. Por eso lo tomamos espiritualmente y ¿qué hacemos? Lo reprendemos. No odiamos a la persona, pero odiamos al pecado, pero no odiamos a la persona. We shouldn't hate the person. We just have to hate what they do, but That's not it. hate the person. Decimos por ahí, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, y eso es así. Amamos a la persona, pero odiamos al pecado. We have to love the person, and we have to dislike Hate the sin. the sin. We have to hate sin. Entonces, yo le voy a contar. El perdonar, igualmente como el amar, es una decisión. Cuando tú